¿Qué tal, mi gente? Les traigo un chismecito histórico que los dejará con la boca abierta. Resulta que un estudio reciente acaba de revelar que existen edificios y túneles escondidos debajo del patio de la prisión de Alcatraz. Durante años, Alcatraz fue vista simplemente como una cárcel de la que era imposible escapar. Un lugar aislado y frío. En el año 2025, se descubrió un túnel oculto, sellado detrás de una pared que no aparecía en ningún plano. Pero este hallazgo no tenía que ver con la famosa fuga de 1962. Era algo más oscuro. Algo que había estado escondido por más de 60 años. Lo que parecía ser un simple pasillo de mantenimiento, ocultaba un secreto que desafiaba todo lo que se sabía sobre Alcatraz. Debajo de décadas de polvo, los trabajadores descubrieron una pared falsa. Su construcción no coincidía con ningún plano oficial, ni con los registros militares, ni con los diseños de la prisión. Era un enigma. Cuidadosamente diseñado para pasar desapercibido, invisible incluso para el ojo más entrenado. Detrás de ella se encontraba un estrecho túnel que se hundía en la oscuridad. El aire estaba viciado y quieto, como si hubiera estado sellado y fuera del tiempo. El espacio no mostraba señales de presencia humana, ni marcas, ni alteraciones, solo un vacío frío, conservado como una tumba. El túnel descendía mucho más profundo que cualquier parte registrada de la isla. Sus paredes reforzadas contenían soportes de acero con números de serie que eran anteriores a la existencia de la prisión. Este no era un túnel de servicio. Había sido construido a propósito, con intención y en secreto. Como si lo que sea que estuviera adentro nunca debió salir a la luz. Sin embargo, no se encontró ningún rastro de esta construcción en ningún archivo, desde los días de Alcatraz como fuerte militar hasta su época como prisión de máxima seguridad. Nada menciona un lugar así, ningún plano. Ningún relato de un guardia, ninguna memoria de un prisionero daba la más mínima pista de su existencia. Era como si este túnel hubiera sido borrado de la historia. Conocida por la mayoría como una antigua penitenciaría federal que alguna vez albergó a los criminales más infames de la nación. Desde entonces, se ha convertido en una atracción turística donde las familias se toman fotos, los guías cuentan historias de fugas audaces, y los visitantes se maravillan con su sombría historia. Sin embargo, debajo de las celdas desgastadas y los muros derruidos, una verdad mucho más oscura ha permanecido enterrada. Los turistas que caminan por los pasillos que alguna vez fueron patrullados por guardias y habitados por hombres como Al Capone y Machine Gun Kelly no tienen idea de que caminan sobre uno de los secretos mejor guardados de la historia de Estados Unidos. En la superficie, Alcatraz se presenta como un museo conservado en el tiempo, postales y camisetas en la tienda de regalos. Niños corriendo donde los reclusos alguna vez planearon su libertad. Y recorridos de audio, que recuerdan el famoso intento de fuga de 1962, pero debajo de sus cimientos yacía algo deliberadamente oculto. Encerrado en concreto y silencio durante décadas. En el año 2025. Durante lo que se suponía que era una expansión de rutina de las áreas de visitantes, los equipos de construcción descubrieron algo que cambiaría por completo la narrativa aceptada de la isla. Al principio, parecía un problema menor de infraestructura. El tipo de problema que se espera en una estructura de más de un siglo de antigüedad. Pero cuando los trabajadores hicieron palanca en la piedra, esperando encontrar tuberías oxidadas o cableado anticuado, en su lugar revelaron una anomalía. El muro que descubrieron no coincidía con ningún plano o archivo. Su diseño era deliberado. Su mano de obra distinta de la arquitectura utilitaria de la prisión, a diferencia de la mampostería circundante. Esta barrera había sido construida con materiales y compuestos que no estaban disponibles para los contratistas civiles en la década de 1930. Análisis posteriores confirmaron que eran de grado militar.
del tipo que solo se usa en proyectos especializados. Detrás de él había un pasadizo que nunca había aparecido en los registros. Ningún guardia, alcaide o prisionero lo había mencionado en entrevistas, memorias o informes. Era como si esta sección hubiera sido borrada deliberadamente de la historia. El engaño perfecto requerido para ocultarlo sugería que no fue construido por prisioneros o mano de obra penitenciaria ordinaria. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente, atrayendo a ingenieros estructurales, historiadores y arqueólogos al sitio. Pero a medida que llegaban más expertos, las agencias federales intervinieron, reforzando el control y restringiendo el acceso. Incluso los administradores de la isla estaban atónitos. Ninguno había oído hablar de esta sección oculta. Cuando se retiraron las últimas piedras, el silencio se apoderó de la habitación. Más allá del muro no había un almacén olvidado o un corredor de servicio abandonado. Era la entrada a algo completamente diferente, algo inquietante tanto en su diseño como en su secretismo. Una ráfaga de aire viciado y helado se escapó, trayendo consigo décadas de encierro. De inmediato quedó claro que este lugar había sido sellado intencionalmente, preservado en una oscuridad intacta. Y cualquiera que fuera su propósito, había sido lo suficientemente peligroso como para permanecer enterrado por generaciones. A medida que el equipo se adentraba en el sinuoso corredor, la atmósfera cambiaba de maneras que desafiaban toda explicación. El aire se volvía más frío, más pesado, cargado con el peso de algo deliberadamente oculto. Este no era un pasadizo ordinario. Y cada paso lo dejaba más claro. La construcción era demasiado precisa para cualquier función conocida dentro de una penitenciaría. No había señales de desgaste, ni evidencia de uso, ni reparaciones apresuradas que pudieran sugerir la participación de prisioneros. Cada sección estaba diseñada para perdurar y para ocultar. Cada vuelta conducía más adentro de la tierra, lejos de las secciones documentadas de la prisión. Las paredes, que antes eran de simple piedra, se volvieron cada vez más complejas. Primero vino una barrera de granito perfectamente cortado, ajustado con una precisión experta. Más allá de eso, aparecieron gruesos ladrillos de piedra, cada uno marcado con números en un sistema desconocido. Finalmente, los investigadores encontraron una capa de sellador a base de plomo, cuyo brillo opaco captaba la luz de forma antinatural, como si se resistiera al examen. Cuanto más profundo iba el equipo, más inquietante se volvía el túnel. Refuerzo tras refuerzo sugerían un propósito más allá de lo funcional. Parecía creado para ocultar algo tan a fondo que nadie se toparía con él. La ingeniería era demasiado avanzada para el trabajo de prisioneros o para proyectos gubernamentales estándar. Tenía las características del diseño militar o de inteligencia. Con acceso a técnicas clasificadas y recursos virtualmente ilimitados. Finalmente, el corredor se estrechó bruscamente, conduciendo a una puerta oculta dentro de la piedra. Oxidada pero formidable, se mezclaba perfectamente con la pared. Invisible cuando estaba cerrada, su grosor excedía el de cualquier puerta de prisión. Asegurada por múltiples cerrojos, cerraduras electrónicas corroídas e incluso un sistema de combinación manual. Capas de seguridad destinadas a garantizar que no hubiera entradas no autorizadas, con herramientas pesadas y un esfuerzo minucioso. Los investigadores la forzaron a abrirse. La puerta emitió un gemido que resonó por el túnel como una advertencia. Lo que esperaba más allá no era una cámara olvidada o un espacio de servicio. Era algo que obligaría a historiadores, funcionarios y al público en general a reconsiderar todo lo que creían saber sobre Alcatraz, sobre el sistema penitenciario federal y sobre las operaciones ocultas enterradas bajo uno de los lugares más infames de Estados Unidos.
Y antes de continuar revelando este fascinante descubrimiento, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio futuro. No olvides compartirlo con tus amigos también. Ayuda mucho al canal y estoy emocionado de seguir trayéndoles más contenido increíble. La cámara más allá de la puerta parecía congelada en el tiempo, como si hubiera sido sellada en el momento en que se cerró. No corrían ratas, ni se movía el polvo en el aire estancado. Los estantes cubrían las paredes, llenos no de registros de la prisión o suministros desechados, sino de documentos cuidadosamente ordenados. Una pared estaba cubierta por mapas de la bahía de San Francisco, dibujados a mano con detalles precisos de las corrientes y las mareas. Símbolos extraños marcaban lugares que no correspondían a ningún punto de referencia conocido. Había mensajes codificados en varios idiomas que requerían criptógrafos para descifrarlos. Las anotaciones hacían referencia a operaciones y personal que no figuraban en ningún registro oficial. Los diagramas de rutas náuticas mostraban vectores de aproximación de submarinos y un conocimiento de oceanografía de nivel clasificado. Fotografías y planos cubrían otra pared de edificios gubernamentales, instalaciones sensibles y expedientes de personal censurados con gruesa tinta negra. La evidencia apuntaba a operaciones que iban más allá de cualquier cosa relacionada con la administración de la prisión. En el centro de la habitación había dispositivos de radio primitivos, cuidadosamente conservados. Sus modificaciones indicaban comunicación de largo alcance e intercepción de señales, no el uso rutinario de la prisión. Los gráficos mostraban frecuencias vinculadas a comunicaciones militares y gubernamentales. Esto era tecnología de vigilancia. Cajas selladas contenían archivos de proyectos etiquetados únicamente como la sombra del alcaide. El nombre no aparecía en ninguna parte de los archivos. Los documentos describían operaciones encubiertas que utilizaban el aislamiento y la seguridad de Alcatraz como tapadera para actividades de inteligencia. Cintas de carrete a carrete revelaron comunicaciones encriptadas en varios idiomas, llenas de referencias a activos, manejadores y protocolos de extracción. Los expertos confirmaron que el cifrado coincidía con la tecnología de grado de la CIA de la Guerra Fría. Estas no eran comunicaciones de la prisión, sino operaciones de inteligencia. Más evidencia incluía planos de vigilancia que detallaban capacidades de monitoreo, que excedían con creces la supervisión de los prisioneros. Los registros documentaban los movimientos de funcionarios gubernamentales y visitantes no identificados, rastreados sin su conocimiento. El material no dejaba lugar a dudas. Alcatraz había servido como un puesto de escucha y centro de control clandestino, diseñado para una vigilancia que llegaba a los niveles más altos de las operaciones gubernamentales y militares. Las referencias a la CIA, la NSA y la inteligencia militar confirmaron la participación de múltiples agencias. Ningún registro oficial reconocía este doble propósito. Oculta bajo el símbolo de la justicia estadounidense, el aislamiento, la seguridad y la proximidad de la prisión a sitios estratégicos la habían convertido en la tapadera perfecta para el espionaje. Una operación enterrada en silencio durante décadas. El infame intento de fuga de 1962, considerado durante mucho tiempo como una apuesta desesperada de 3 reclusos, comenzó a parecer mucho más complejo a la luz de los nuevos descubrimientos. Durante décadas, la historia oficial hablaba de Frank Morris y los hermanos Anglin fabricando cabezas de maniquí, cavando a través del concreto y desapareciendo en las heladas aguas de la bahía de San Francisco, en una balsa improvisada. Pero la evidencia de las cámaras ocultas sugería otra posibilidad. Entre los artefactos se encontraba una carta desgastada, conservada en un sobre, supuestamente escrita años después por John Anglin. Su contenido contradecía la narrativa aceptada. Según la carta, la fuga no fue un acto improvisado, sino una operación calculada que involucraba rutas secretas desconocidas para el personal
y protocolos mucho más allá de lo que los prisioneros podrían haber ideado. Anglin describió rutas predeterminadas y protocolos establecidos, un lenguaje que implicaba una planificación vinculada a una infraestructura encubierta en lugar de una excavación improvisada. La carta sugería que los hombres no se habían arriesgado a las traicioneras corrientes de la bahía, sino que habían seguido pasadizos ocultos, diseñados para fines no relacionados con el alojamiento de reclusos. Los detalles coincidían de manera inquietante con los sistemas de túneles recién descubiertos. Las dimensiones, la dirección y la ingeniería de la ruta de escape documentada coincidían con las de los corredores ocultos. La sofisticación de la construcción estaba mucho más allá de lo que 3 prisioneros con herramientas robadas podrían haber logrado. Esto planteaba una pregunta escalofriante. ¿Y si la fuga hubiera sido parte de una operación más grande? El momento. En el apogeo de las tensiones de la Guerra Fría, combinado con los documentos clasificados encontrados en la cámara, apuntaba a la participación de la inteligencia. Los investigadores comenzaron a considerar si los hombres habían sido extraídos en lugar de haber escapado. Si esto fuera cierto, el evento comúnmente celebrado como un símbolo de ingenio fue en realidad una tapadera para una misión secreta. Los fugitivos podrían haber sido agentes o peones. En un plan de inteligencia oculto bajo décadas de mito, las implicaciones eran asombrosas. Alcatraz podría no haber sido solo una prisión, sino también un centro de operaciones clandestinas. Si es así, la fuga de 1962 no fue un incidente aislado, sino parte de un sistema más amplio de actividades borradas del registro público, ocultas detrás de la reputación de la isla de muros inexpugnables y seguridad implacable. Detrás de la pared del fondo de la cámara, escondido debajo de un panel deformado por décadas de aire salado y humedad, los investigadores descubrieron algo extraordinario. Lo que alguna vez se había descartado como una irregularidad estructural, resultó ser una división cuidadosamente oculta. Cuando finalmente se retiró el panel, la habitación se sumió en el silencio. Adentro, había 5 restos óseos, dispuestos en posición vertical y deliberadamente colocados, con las manos entrelazadas como en una formación formal. Aún más sorprendente, sus uniformes estaban notablemente conservados, impecables a pesar del paso del tiempo. Sin embargo, estos individuos no eran reclusos de Alcatraz, ni guardias de la prisión, ni funcionarios relacionados con el sistema penitenciario. La insignia cosida en su ropa no se parecía a ninguna agencia militar, de inteligencia o correccional conocida. Su presencia planteaba preguntas que la historia convencional no podía responder. Cerca de los restos había una colección de contenedores sellados, esparcidos por el suelo de la cámara, en el interior. Los investigadores encontraron muestras biológicas selladas al vacío, cada una etiquetada con identificadores codificados demasiado complejos para descifrarlos en el sitio. Aunque su significado seguía siendo oscuro, la precisión de su etiquetado sugería un propósito mucho más allá de la actividad rutinaria de la prisión. A medida que el equipo estudiaba la escena, el peso del descubrimiento crecía. La colocación de los restos, los uniformes desconocidos y los contenedores crípticos apuntaban a algo deliberadamente orquestado, preservado en secreto durante décadas. Este no era un hallazgo ordinario. Sugería que Alcatraz alguna vez había sido utilizada para operaciones no relacionadas con el encarcelamiento, actividades ocultas cuidadosamente dentro de los cimientos de la isla. Los susurros se extendieron rápidamente entre los expertos presentes. Finalmente los encontraron. La frase, repetida en los informes posteriores al análisis, subrayaba la gravedad del momento. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Por qué los habían colocado aquí? Debajo de uno de los sitios más vigilados del país, la investigación que siguió solo profundizó el misterio. Las pruebas de ADN y la investigación de archivos continuaron,
pero las respuestas definitivas seguían fuera de alcance. Lo que se había revelado era más que una cámara secreta con restos óseos. Era la evidencia de una historia enterrada dentro de la misma piedra de Alcatraz. Una que desafiaba su identidad largamente aceptada, como simplemente una prisión, y sugería un papel en operaciones mucho más complejas de lo que a nadie se le había dicho. Muchos creían que el misterio de Alcatraz terminó cuando la prisión cerró en 1963. Sin embargo, en realidad, eso fue solo el comienzo. Si bien el FBI concluyó que los fugitivos se ahogaron en las heladas aguas que rodean la isla, la explicación nunca satisfizo por completo a todos. El caso se convirtió en una piedra angular para la narrativa del Servicio de Parques Nacionales. Pero las preguntas seguían resurgiendo casi de inmediato. Los familiares de John y Clarence Anglin compartieron relatos que desafiaban la versión oficial. Tarjetas navideñas, supuestamente firmadas por los hermanos, aparecían en los buzones de la familia. Se dice que su madre recibía flores frescas cada día de la madre, año tras año, sin una nota o el nombre del remitente. Cuando falleció en 1973, los testigos dijeron que dos hombres altos, disfrazados con mucho maquillaje, asistieron silenciosamente a su funeral. Para aquellos que mejor conocían a la familia, el parecido era inconfundible. ¿Podrían haber tenido éxito realmente donde tantos creían que el fracaso era inevitable? Las teorías se hicieron más fuertes con el paso del tiempo. Comenzaron a circular rumores de pasadizos ocultos, pozos de servicio sin usar, y cámaras selladas que nunca aparecieron en los registros oficiales. El personal de mantenimiento hablaba de planos que revelaban áreas que luego fueron tapiadas, y otros recordaban puertas cerradas que parecían no llevar a ninguna parte. Algunas historias sugerían que ciertas secciones de la prisión se habían construido sobre otras, ocultando puntos de acceso y túneles de los que nadie hablaba abiertamente. Incluso los visitantes afirmaban tener experiencias inusuales, pasos que resonaban en áreas cerradas, puertas que crujían en secciones abandonadas durante mucho tiempo. Algunos descartaron estos relatos como los sonidos naturales de los edificios antiguos asentándose. Otros se preguntaban si insinuaban algo más profundo, algo incrustado en la estructura misma de la isla. Lo que hacía a Alcatraz tan fascinante no era solo su papel como penitenciaría federal, sino la sensación de que contenía múltiples capas, tanto por encima como por debajo, diseñadas para algo más que el confinamiento. Con cada rumor, el enfoque cambiaba. La verdadera pregunta no era solo si los fugitivos sobrevivieron, sino si Alcatraz misma guardaba secretos que nunca debieron ser descubiertos. Alcatraz nunca fue solo una prisión. Nunca fue simplemente un lugar donde los reclusos notorios cumplían sus condenas. Lo que el mundo había creído durante mucho tiempo sobre esta isla era solo una parte de la historia, su aislamiento en medio de la bahía de San Francisco. Su reputación de impenetrabilidad y su historia en capas la convirtieron en la tapadera perfecta. Sin embargo, lo que tuvo lugar dentro de sus muros fue mucho más allá del encarcelamiento. La isla funcionó como un centro estratégico, sirviendo a propósitos que permanecieron cuidadosamente ocultos a la vista del público. El túnel recientemente descubierto reveló cuán profundos eran esos propósitos. Esta no era una ruta de escape tosca, excavada por reclusos desesperados. Su construcción contaba una historia diferente. Las paredes, construidas con materiales ausentes en los registros conocidos de la prisión, fueron diseñadas para suprimir el sonido y la vibración. Cada detalle sugería permanencia. Un diseño destinado a sobrevivir tanto al escrutinio como al tiempo mismo. A medida que los investigadores analizaban el sitio, comenzó a surgir una imagen más amplia. El túnel parecía menos un pasadizo y más una cámara de contención. Capa por capa, la evidencia indicaba que Alcatraz había sido parte de una red más amplia.
Una instalación vinculada a la vigilancia, la recopilación de inteligencia y proyectos clasificados. Fragmentos desclasificados insinuaban estudios psicológicos y la retención silenciosa de individuos u objetos que nunca debieron ser reconocidos. Lo que se volvió más sorprendente no fue el silencio físico del túnel, sino el silencio de la historia que lo rodeaba. Esta ausencia no fue el resultado de registros perdidos en el tiempo. Fue un silencio deliberado, uno sostenido por aquellos que entendían los riesgos de revelar lo que se había escondido allí. Con este descubrimiento, la narrativa de Alcatraz cambió. Ya no era solo una prisión construida para contener a la gente. Parecía haber sido parte de un sistema construido para contener información. Tecnologías, y quizás incluso operaciones, que se extendían mucho más allá de las rocosas costas de la isla. Los expertos comenzaron a rastrear conexiones entre agencias y gobiernos, reconociendo patrones que sugerían una red de actividad mucho mayor que una sola penitenciaría. Las revelaciones replantearon el legado de la isla. Durante décadas, Alcatraz se había erigido como un símbolo de control y confinamiento. Ahora, estaba quedando claro que el control mismo había sido el propósito. No solo sobre los prisioneros, sino también sobre el conocimiento demasiado sensible para llegar al público. El silencio que había rodeado a Alcatraz no fue negligencia, fue diseñado. Y los descubrimientos dentro de sus muros de piedra desgastada sugerían que lo que se guardaba allí nunca debió ser liberado. Cuanto más profundo miraban los investigadores, más claro se volvía el pasado de la isla. No se trataba solo de reclusos y guardias. Llevaba rastros de operaciones anteriores, ocultas bajo décadas de narrativa aceptada. La pregunta ya no era solo sobre cómo funcionaba la prisión, sino por qué sus cimientos contenían estructuras construidas años antes de que se supusiera que comenzara su historia. Si te gustó el video de hoy, por favor, dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.